Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a estar trabajando una nueva técnica de estudio que se conoce como cuadro sinóptico. Para arrancar entonces, ¿qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es una forma de representar gráficamente la jerarquía de distintos conceptos, es decir, que va a poner de manifiesto cuál es la idea principal y cuáles las secundarias. Esto tal vez les estará sonando mucho a red conceptual, ¿no? Una jerarquización, un concepto principal, digamos, en lo más alto de la jerarquía y de ese concepto salen, ¿no? Las ideas o los conceptos secundarios. Ahora a continuación les voy a contar un poco más en detalle cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias, mejor dicho, fundamentales entre un cuadro sinóptico y una red conceptual. Pero básicamente, y lo pueden observar acá, justamente este es un claro ejemplo de un cuadro sinóptico, el cuadro sinóptico va a usar llaves, o lo que se conoce como corchetes, para indicar las diferentes ramificaciones, ¿sí? Y solo va a haber un camino de lectura posible, de lo más general a lo más específico, de una lectura de izquierda a derecha. Recordarán que la red conceptual viene desde arriba hacia abajo, desde lo más importante hasta lo más general, hasta lo secundario. Ya entrando las diferencias específicas entre cuadro sinóptico y red conceptual. Por un lado, el cuadro sinóptico, como ya les venía adelantando, va a usar únicamente llaves para indicar la jerarquización de la información. Otra cuestión que lo separa de la red conceptual es que permite un mayor desarrollo, tal vez un poco más en detalle, de, digamos, de los conceptos, ¿no? De lo que serían los subtemas o los subconceptos, que se estarían desprendiendo del tema o del concepto general. Cuando digo en detalle, tampoco digo muy en extensión, ¿no? Pero sí permite cierto desarrollo que la red conceptual no. Y el cuadro sinóptico va a mostrar de un solo vistazo, ¿no? Y de manera simple y sucinta toda la información condensada. ¿Qué pasa con la red conceptual? La red conceptual, por el contrario, va a ampliar cuadros y flechas en ramificaciones binarias, ¿no? De un nodo más alto en una jerarquía pueden pender varios módulos o ramificaciones, pero en orden decreciente, ¿no? Como yo les decía hace un rato, desde arriba hacia abajo, para indicar justamente la jerarquía de conceptos o temas. Además, la red conceptual va a emplear para la vinculación, ¿no? De estos subtemas o subconceptos, conectores, preposiciones y verbos, ¿no? Cuestión que el cuadro sinóptico no precisa. Bien, habiendo visto las diferencias entonces entre un cuadro sinóptico y la red conceptual, pasamos a ver cómo armar un cuadro sinóptico, ¿no? Ya en la práctica, ¿cómo sería esto de empezar a armar un cuadro sinóptico en base a un tema? Lo fundamental es, si estamos armando un cuadro sinóptico en base a un texto de estudio, sea del tema que fuere, lo primero y principal es prestar mucha atención a los títulos y los subtítulos. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo en cuenta esto de los títulos y los subtítulos en los que está organizado un texto, vamos a obtener justamente la clave para armar la jerarquización del cuadro sinóptico. Es decir, vamos a obtener un tema o un concepto principal y a la vez vamos a obtener también los subconceptos o los subtemas que van a, de alguna forma, depender de esa cuestión central. Otra cuestión importante para planear el armado de un cuadro sinóptico y determinar cuáles van a ser los elementos que van a formar parte de esa jerarquía es tener en cuenta las palabras clave de un texto, que pueden estar en negrita, en cursiva, en algún subrayado especial, o que uno detecte en la lectura, porque también nos van a ayudar en cierta forma a ver, ¿no?, qué cuestiones están subordinadas a otras o qué cuestiones son principales, ¿sí?, en el tema que estamos trabajando. Y una última cuestión a tener en cuenta es cómo vamos a jerarquizar la información.
Siempre es bueno armar borradores previos al armado definitivo de un cuadro sinóptico. Esto del borrador va para esta y todas las técnicas de estudio que nosotros trabajamos, ¿no? Porque nosotros, teniendo en cuenta entonces estas cuestiones que les venía comentando, vamos a poder armar en un borrador una jerarquía, ¿no? Que responda de una manera gráfica al tema que estamos eh, tratando de estudiar o que estamos tratando de aprender. Ya pasándolo a una cuestión más gráfica, ¿cómo nos quedaría entonces, o cuál sería, mejor dicho, la estructura o el formato que va a tener un cuadro sinóptico? Yo les venía mencionando cuando les hablé de las diferencias entre esta técnica y la red conceptual, que no va a usar palabras nexo, preposiciones, verbos conectores, ni flechas, y va a tener una lectura de izquierda, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, ya pasándolo en limpio, ¿cómo se vería un cuadro sinóptico? Esta es la estructura que tiene todo cuadro sinóptico. Fíjense, de una idea general, ubicada a la izquierda, corchetes o llaves de por medio, van a salir la cantidad necesarias, en este caso 2, pero pueden ser más, de ideas principales que en cierta forma responden directamente a esta idea general. Estas ideas principales pueden tener ideas complementarias, ¿no? O subordinadas, y a su vez estas ideas complementarias pueden tener en esta jerarquía otras cuestiones también subordinadas a ellas, ¿no? Y ahí podemos desarrollar en detalle, como les decía, no permite cierto desarrollo de esta información. Podemos tener un detalle entonces de esta cuestión referente a la idea complementaria, ¿no? A la que corresponde. Entonces, esta sería la estructura de un cuadro sinóptico. Así se vería. Fíjense que se ve muy distinto a lo que es o lo que ustedes conocen como una red conceptual. Un ejemplo ya pasado que responda a un tema, por así decirlo, es este que yo les armé acá, el que ustedes están viendo ahora. Este cuadro sinóptico es sobre la oración, en este caso la oración simple, ¿no? Porque solo están las unimembres y las bimembres. Fíjense, el concepto principal es la oración, ¿no? Como ideas principales van a salir los dos tipos de oraciones que podemos encontrar dentro de una oración simple, las unimembres y las bimembres. A su vez van a haber ideas complementarias. En el caso de la bimembre en realidad, ¿no? Porque la bimembre se puede dividir o se puede separar o es posible distinguir dos miembros o dos constituyentes, ¿no? El sujeto y el predicado. En el caso de la unimembre no, entonces se detalla que no se puede separar en sujeto y en predicado. También se podría hacer un poco más extensivo la cuestión jerárquica de las oraciones unimembres y detallar los tipos de oraciones unimembres que hay también, ¿no? Pero en este caso yo les dejé solo el detalle como una primera aproximación, ¿no? Recuerden esto que yo les decía hace un rato, que eh, de una manera gráfica y jerárquica trata de condensar, ¿no? Gráficamente un tema. Entonces, tal vez, como para aproximarnos a este tema, nos conviene mejor dejarlo así, ¿no? El dejar es solo el detalle. Pero repito, es posible ampliarlo, ampliar la jerarquía e incluir los tipos de oraciones unimembres que hay, ¿no? Los tipos o las formas de construir oraciones unimembres que hay. Ya en la bimembre tenemos más ramificaciones, más, digamos, una extensión de la jerarquía, porque dentro del sujeto, ustedes saben que encontramos el tácito, que es aquel que no se explicita, pero puede deducirse de la concordancia con el verbo. Después está el expreso, que está explícito en una oración. Y después están los tipos de predicados, ¿no? Verbales y no verbales, que también podríamos desarrollarlos un poco más en detalle.
Pero esto a modo de ejemplo, como para que ustedes vean entonces cómo se arma un cuadro sinóptico sobre un determinado tema. Bueno, chicos, espero que les haya resultado muy claro. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.